oración, que fue una bendición y que sí, siempre es lindo cada vez que podemos estar. Uno no sale de este lugar de la misma manera que entró, siempre es ese refrigerio, esas fuerzas nuevas, ¿no?, que pueden venir de Dios. Así que lo animo. Sé que hace un poquito de frío para estar acá a las 8 de la mañana, pero ahí el calor, el fuego del Espíritu Santo es suficiente y usted se va a ir, afuera va a ser mucho frío, pero usted se va a ir en una buena temperatura de este lugar. Amén. Así que los saludos del pastor entonces les doy y quiero pedirles que puedan buscar por favor el libro de Mateo. Y cuántas cosas están pasando en esta hermosa sociedad, en nuestro país y, y en el mundo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tantas cosas suceden, muchas nos traen mucha alegría, algunos nos traen tristeza, algunos nos traen incertidumbre. ¿A cuántas la forma que estamos viviendo? ¿A cuántos les trae incertidumbre? ¿Usted piensa en lo porvenir? ¿Cuántos piensan en lo porvenir? Yo le puedo levantar mis dos manos, ¿no? Cuando miro todo digo, ¿cuál será el cierre de todo esto, verdad? Y más cuando hay cosas que nos dejan perplejos, ¿verdad? Que suceden, que uno no puede creer, ¿no? Como estamos viviendo. Y cómo sobrevive el ser humano, ¿no? Aún en esas cosas que son sorprendentes, ¿no? Busquemos por favor Mateo capítulo 11. Quiero animarlo en esta noche. El Señor nos va a mostrar, creo que en su amplitud a todos nos muestra el secreto para vivir en este tiempo. Nosotros necesitamos sabiduría para vivir en este tiempo, ¿no? Tantas cosas que suceden, que pasan. Yo le contaba el testimonio a una hermana hace un ratito, le compartía, pero antes de contarle esto quiero leer con usted Mateo, le dije, me fui a Marcos, porque era otro pasaje que vamos a leer. Mateo 11, 28, usted lo encontró y yo no, debe un minutito. 11, 28, acá está. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando uno lee esto, uno dice, ay, realmente es fácil, ¿no? Vivir, ese es el secreto, vivir en los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice cómo debemos vivir. Acá dice, venid a mí. ¿Sí? ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? ¿Lo que has vivido te ha abrumado? ¿Este día ha sido suficiente para tu vida en lo que has pensado, en lo que has trabajado, en lo que hiciste? Bueno, aquí está el secreto para vivir, así que cerremos la Biblia, oramos y nos vamos, porque en realidad detalle más y detalle menos que lo vamos a hablar es esto, ¿no? Poder ir a Dios. Porque aún nosotros podemos equivocarnos en nuestra propia opinión. ¿Les pasó alguna vez? No sé, yo he tenido esta experiencia, no sé usted, estar disgustado con alguien. Con quien me disgusto seguido es con mi esposo, porque es el que está al lado mío, ¿sí? Es con quien más me disgusto, es con el que convivo. Y estar segura que en algo que me disgusté era como yo pensaba, pero completamente segura. Ir a la oración y salir, vieron como los dibujitos con la mirada baja, ¿no? Pateando y diciendo, no era como yo pensaba. Dice que esa propia opinión, eso que está en el corazón, dice la palabra que Dios es el que conoce el corazón, es el único. Nosotros nos sorprendemos de lo que brota en nuestro corazón, en nuestra opinión. Así que ni siquiera no podemos estar seguros del mundo, no podemos estar seguros de nosotros mismos, de lo que opinamos, de lo que razonamos, de lo que decimos, porque te encerrás
en el lugar correcto, en el momento correcto, y todo cambia. Qué simple, pero qué difícil que es hacerlo en lo diario. Porque corre ventaja lo que pensamos, corre ventaja lo que vemos, corre ventaja muchas veces lo que sentimos. Y nos encontramos a veces parados, posicionados en nuestra propia opinión. Pero un ratito que corro a su presencia, todo cambia. Y el Señor te convence, porque es la obra del Espíritu Santo. No era por acá, era para el otro lado. Al final era de otra manera. Y qué bueno que es reconocerlo en esta noche, porque la gloria es para el Espíritu Santo. Porque decimos, Espíritu Santo, estás haciendo un buen trabajo. Porque esa es la obra, convencernos, enseñarnos, encontrar un lugarcito dentro nuestro. Preparando y viendo esto del secreto para vivir, ¿no?, en este mundo, recordaba que seguramente muchos lo deben haber visto o deben haber escuchado, la película de Narnia. ¿La vieron? ¿La escucharon? ¿Narnia? ¿Sí? Y toda la historia es muy bonita en el sentido de la dirección que se da. En realidad, yo sé que aparece todo el tema de la magia y decirle y eso no es de Dios, ¿ok? Eso no es de Dios. Pero hablamos de la profundidad del libro, de la película, que en medio de ese dibujito se habla, o de la película se habla de lo que es ese sacrificio y el verdadero secreto, y que la maldad estaba convencida que una vez que hiciera ese intercambio de ese joven por el león, eso que iba a ocurrir iba a poder ganar lo que es malo, y en definitiva el secreto era ese sacrificio, que hizo un sacrificio, ese costo de ese león, de algo injusto, porque no había hecho nada él, sino que dio su vida por alguien que sí había hecho algo. Fue el secreto para romper la maldad. En definitiva, está copiado de lo que Cristo obviamente hizo por nosotros. Ese secreto y esa profundidad dada en la cruz está dado, que pagó un precio, que sucedió algo en él por algo que en realidad él no hizo nada, sino que se sacrificó por nosotros. Tiene su profundidad la cruz, tiene su secreto. Por lo tanto, también el vivir en este mundo tiene su secreto. Y cuando nosotros tenemos nuestra mirada, cuando nosotros estamos cegados para caminar en Dios, todo nos lleva, todas las circunstancias que vivimos nos llevan de las narices. Y son circunstancias que nos distraen, son situaciones que son difíciles, que a la carne, al alma, como ministramos la otra vez, le duele. Nosotros vivimos en este mundo, la Biblia dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, que nosotros no pertenecemos, pero a la carne le duele. Las circunstancias que nosotros vivimos, nosotros estamos orando por Gisela, por Martu, por Lucas, por Brian, por Joana, que ellos vienen de una pérdida de su mamá. Y esto sucedió aquí en el mundo. Y pregúntenle a ellos si no duele, ¿verdad? O cuando falleció la mamá de Dayana, y pregúntenle lo que fue el duelo cuando falleció la mamá de Vivi, ¿no? Pregunten si realmente las cosas no duelen. Uno camina en este mundo y las situaciones duelen, las pérdidas, las circunstancias que nosotros vivimos, claro, le duele al alma, le duele. Y si, como decíamos la otra vez, si nosotros no ministramos el alma y no se sujeta a lo espiritual, y anda y es llevada por las narices. Y nosotros, cuando nos encontramos con este mundo y cómo las cosas pasan sobre nuestros ojos, si uno no vive en lo secreto, si uno no vive en esa profundidad, somos llevados de las narices, porque son cosas que nos preocupan. O aquel que tiene hijos, no les preocupa
el mundo que le estamos dejando, la sociedad en la cual nos encontramos, ¿no? Uno observa, hoy iba al colegio de mi hijo para arreglar un tema de falta, sobre todo cuando el pastor estuvo enfermo, y veía, es un colegio grande, entonces hay más de 1000 y pico de alumnos, y veía a todos y en un momento entro a la dirección y hubo algo que a mí me produjo pena. Usted sabe que cuando están ahí entregando notas, cuando tienen que están preparando los boletines, los chicos se empiezan a desesperar, ¿no? Que tienen que entregar tarea, y mientras yo estaba ahí entraron 5 alumnos en distintos momentos, ¿no? Y entraban y decían, no saben dónde está el profesor de historia, así estaban, ¿no? En un afán, no saben dónde está el profesor de historia, no saben dónde está el profesor de literatura, no sé, y ahí y estaban las preceptoras, ahí tenés el cartelito, ahí tenés el papel, ahí tenés la lista, y estaban, ay, se fue. Hubo uno que me dio tanta pena, estaba con sus hojitas de literatura, ya se fue, chao, llegó tarde. Hoy cerraban nota y llegó tarde para llevar su tarea, su trabajo práctico. Y uno ve la imagen, uno ve la realidad, lo que para ellos es ese momento, ¿sí? Tenía ganas de buscar con él al profesor de literatura por lo mal que se puso, porque chao, ¿sí? Se llevó el cuatrimestre en ese momento, ¿no? Pero cómo las circunstancias, lo que se vive, cómo estamos, si nuestro espíritu no está anclado en la fe y en la búsqueda, padecemos y andamos, ¿no? Las circunstancias nos llevan de aquí para allá. Hay un secreto en esa cruz, hay un secreto para vivir estos tiempos y es anclados ahí en la fe y en la búsqueda. Pero yo quiero dejarles hoy solamente 2 secretos para poder vivir este mundo y las circunstancias que vivimos en él. Y el primero, solamente son 2 porque quería dar lugar al altar en esta noche, y el primero es el vaciarnos. Si podemos buscar Marcos capítulo 4, versículo 39, el poder vaciarnos, ¿sí? Usted y yo estamos llenos de cosas que hemos aprendido. El otro día veía bien los videitos que ponen ahí en internet y veía una niña de 5 años, a lo mejor alguno porque la pasaron en la tele también, una niña de 5 años tocando el órgano, 5 años, una niña prodigio, 5 años tocando el teclado, y la capacidad de la niña, la gracia que tenía para tocar, no llegaba sus piecitos al piso, y la capacidad de la niña para poder aprender. Es que su mamá es profesora de teclado, y claro, desde pequeñita, como los videos que a veces, no sé si está Mica acá, está acá atrás, hemos visto de Ava ya con los deditos, ¿no? ¿Dónde? No en la batería, en el teclado, ¿verdad? Aunque en oportunidades veníamos al ensayo y estaba Ava y estaba Nata en la batería y ella estaba ahí, quería tocar. ¿Por qué? Porque son una esponja. Desde muy pequeñito, donde vos lo pongas, ellos aprenden, ¿sí? Si hay un ambiente donde dicen malas palabras, ¿qué van a aprender los niños? Y a los adultos les causa gracia, ¿sí? ¿Qué aprenden? Malas palabras. Vos lo pones en un ambiente espiritual. Le hablaba con una de las chicas y le decía, me acuerdo cuando Tiago tenía 2 años y hay una foto donde tiene un micrófono, y mientras mi esposo está con el micrófono con los ojos cerrados y su mano en alto orando, él lo imitaba, y tiene un micrófono, sus ojos cerrados y su mano en alto. Y tenemos esa foto, ¿sí? 2 años. ¿Por qué? Porque lo que él veía es lo que copiaba. ¿Sí? Desde pequeñitos aprendemos cosas. Usted ha aprendido muchas cosas de pequeño. Hay cosas que han sido buenas, pero muchas veces usted se ve repitiendo patrones de conducta y usted dijo, yo no me voy a parecer a mi papá, o yo no me voy a parecer a mi mamá. Y se encuentra sacudiendo al pibe como te sacudía tu mamá, ¿no? Cuando dijiste que esto no lo ibas a hacer. Con la fuerza de Dios nosotros podemos romper patrones de conducta. Uno dice, como me gritaba
mi papá, yo no voy a gritar, y te encontrás a los gritos pelados ahí sabiendo cuánto marca, cuánto lastima, pero no podés romper ese patrón, a menos que vayamos al Señor y Dios haga esa transformación en nuestro interior. Y aún ese vaciarnos es un proceso. No sé, acá, ¿quién es el que más años en el Señor tiene? No les voy a preguntar a cada uno. Pero aún aquel que tenga muchos años en el Señor, se va a encontrar en un proceso donde Dios sigue liberando y el Señor sigue sanando. Dios lo sigue haciendo. Imagínense si usted, yo me imagino que todos van a ser parte del ayuno del día domingo. Y cuando nosotros ayunamos, no está relacionado con, oh, qué espiritual que somos. Nos acercamos a Dios, porque cuanto más me acerco a Dios, más luz hay sobre mi vida y más se ve los piojos que tengo. Así que acá va a haber una luz espiritual el domingo y no vamos a ver otra cosa que bichos alrededor nuestro, ¿sí? Porque cuanto más me acerco a Dios, más Dios me puede revelar mi condición. Imagínense si el Señor tiene que revelarnos todo en un segundo de nuestras vidas. Cuando recién me convertí, Él me muestra todo. Me voy a desanimar porque no tengo la sabiduría, no tengo la capacidad, no tengo el crecimiento para abandonar cada una de esas cosas. Decirle al que tenés a tu lado, todo a su tiempo. Y según lo que dice la Biblia, todo lo que es en el tiempo del Señor es perfecto. Así que hoy podés sentirte con una paz, te podés sentir, no sé, más santo que no sé quién, ¿sí? Pero dentro de 3 meses te vas a encontrar en un proceso, en otra etapa, donde el Espíritu Santo te tiene que revelar algo y te tiene que llevar a un crecimiento y a otro escalón de tu vida. Y así va a ser hasta que estés en la presencia de Dios. Por eso no te desanimes en eso que vos encontraste, que dijiste, al final hoy me encuentro acá paradito, ¿sí? Tengo que ir, según el texto que leímos en el libro de Mateo, tengo que ir al Señor y ahí entregar todo mi afán, toda mi carga, porque necesito vaciarme. Dice en el libro de Marcos, capítulo 4, vaciarnos. Decirle que tenés a tu lado, te tenés que vaciar de todo lo aprendido, ¿sí? Es uno de los secretos para vivir en este mundo. 4, vamos a leer del versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Decirle que tenés a tu lado, si está Jesús, todo está bajo control. Amén. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un poco contradictorio esto, ¿sí? Hay una tormenta, van a Jesús, lo cuestionan, le piden que haga algo, cuando lo hacen quedan maravillados de lo que Jesús hizo. Y antes, cuando fueron a pedirle que haga algo, ¿en quién estaban creyendo? Cómo Jesús discierne, porque es Dios, la condición. Había una forma en la cual vivían que les faltaba fe. Fueron a Jesús, un montón de veces podemos ir a Jesús a vaciarnos y nos está faltando fe.
Ellos fueron a Jesús, pero sin embargo cuando Jesús obró, quedaron maravillados. No sé si entienden lo que trato de explicarles. Fueron al lugar correcto. Nosotros vamos al lugar correcto muchas veces y salimos de la misma manera. Oramos por una necesidad, vamos cargados con nuestra tribulación, con nuestra situación y salimos de la misma manera. Nos encontramos maravillados con un milagro cuando hemos ido a Él, pero parece que no descansamos, que Él lo iba a hacer. Debemos vaciarnos de todo este proceso, aún de las cosas que hemos aprendido en Cristo. Hay cosas que hemos aprendido que fueron, decirle al que tenés a tu lado, mal aprendidas. Hay cosas que no te las enseñó Cristo, sino fue a lo mejor una maña de alguien de la cual lo aprendiste. Y está mal aprendido y hay que vaciarse de eso para que yo sea llena de Dios y aprenda a vivir en el secreto de este mundo, en lo secreto que es de Dios. Debo vaciarme de todo, aún de lo aprendido después de Cristo, si no me edifica. Porque si estoy plantado, si estoy trabado y frente a una condición sigo pensando de la misma manera y me sigue generando el mismo enojo, la misma sensación de fracaso, la misma posición de, no sé, de autoritarismo, se llame como se llame, hay algo que yo tengo que soltar ahí y vaciarme y aprender lo nuevo, porque si no, este mundo es difícil de poder vivirlo si no entramos en esos misterios que Dios quiere enseñarnos y que en Mateo capítulo 13 se lo revela a los discípulos. Le dice, a la multitud, para la multitud hay parábolas. ¿Qué querés en esta noche? ¿Parábolas o los misterios del reino? Hay una diferencia abismal. Los discípulos le preguntaban, ¿por qué les enseñas por parábolas? Porque sus oídos estaban endurecidos, porque su corazón estaban endurecidos. Y tenemos un Jesús con un amor suficiente para aún aunque había corazones duros, lo iba a intentar igual. Porque no iban a terminar diciendo que la palabra no los había alcanzado. Porque esa palabra iba a llegar en algún momento, iba a traer fruto. Pero a ustedes, los discípulos, los que pagan un precio, los que se vacían todo el tiempo, aquellos que para ustedes se les va a revelar el misterio del reino. Y nosotros como hijos de Dios continuamente debemos estar con esa sensibilidad de que ese misterio se nos revele para aprender a vivir en estos tiempos, en un tiempo donde es muy fácil acomodarme, donde es muy fácil buscar esa comodidad, ¿no? y el menor sacrificio posible y el menor esfuerzo posible. Hay muchos atajos que son muy cómodos para la época que estamos viviendo. Y si usted quiere saber en su vida cuáles son, entre en esa búsqueda, vacíese de todo lo que no es de Dios y creo que esto tendría que ser algo continuo en los hijos de Dios. Vaciarnos, estar atentos, se me pegó algo, escuché algo y se me pegó alguna actitud de otros que veo que parece que no pasa nada, entonces yo también lo puedo llegar a hacer. Es ahí donde uno tiene que tener la sensibilidad del Espíritu Santo. Hay cosas que parece que para otros pueden ser, pero para mí no. Dios me apartó, me santificó, me consagró, quiere otra cosa para mi vida, debo entrar en el río. Si no, no voy a aprender a vivir en eso secreto que, por ejemplo, es vaciarnos, ¿sí? San Juan, capítulo 12. San Juan 12.
versículo 20, dice San Juan, capítulo 12, versículo 20, dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva ¿cuántos? Muchos frutos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hay que saber vivir en este mundo. Es un misterio aún entender esta palabra, este versículo. Que me haya detenido o no es para mi vida y es para tu vida, iglesia. Que lo esté viviendo o no de la manera que dice la palabra, es para tu vida y es para mi vida. Y ese misterio de cómo vivir esta palabra solo te lo puede dar Dios por medio de vaciarte y poder entrar en esa intimidad para poder entender que no vas a perder lo que temes perder. A veces no sabemos cuál es no sé si alguna vez a usted le pasó de saber cuál es el punto justo de equilibrio para hacer bien las cosas. ¿Le ha pasado como papá, como esposo, como mamá, decir, hago esto? ¿Y si hago, y si hago mucho, y es mucho, y me paso de... Y si esto que creo que tengo que hacer es poco, y estoy haciendo... ¿Le ha pasado? ¿Ha entrado en esa confusión alguna vez? ¿Se acuerda cuando le conté que no sabía si ir al culto o no, que Tiago estaba descompuesto? ¿Se acuerda? Que vomitó y me caí. Estaba con Lucas, ¿te acordás, Lucas? Que había vomitado. Sí, no me podía levantar del piso, pisaba el vómito y me volvía a caer de nuevo, ¿no? Esa lucha que comenzó en mi casa. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Era chiquito Tiago y esos últimos tiempos, en ese último mes, tenía como dolor de panza y todo era, ¿cómo es esa palabra? Provocado, como que no era que pasaba, pero él decía que le pasaba. ¿Cómo se dice? Ahí tiene una palabra. Psicomatizado, algo así, ¿no? Muy bien. Y bueno, y en ese tiempo pasó, pero ese día, vieron como el cuento del lobo, ¿no? Ese día que no le creí, sucedió. Y estaba descompuesto. Y llegamos a la iglesia y no llegamos a sentarnos y me dijo, mamá, estoy descompuesto, y nos fuimos para atrás y empezó a vomitar, no llegamos ni al baño. Entonces yo en mi desesperación para agarrar un trapito para limpiar, pisé el vómito y me fui y caí al piso. Me quería levantar y pisaba el vómito y seguía cayéndome al piso nuevamente. Y fue esos días donde tenía esa lucha en mi casa. ¿Qué hago? ¿Pongo por delante mi papel de mamá y me quedo? ¿Estoy siendo espiritual o no estoy entendiendo que a lo mejor en realidad esto es un ataque y tengo que ir? Porque con estas cosas peleamos las mamás. Esto es un ataque y me estoy quedando y a lo mejor la victoria está en ir. Y bueno, la respuesta vino cuando vi el vómito y me tuve que agarrar e irme a mi casa. ¿Sí? El chico estaba enfermo en realidad. Y esas cosas
que el enemigo después las usa para condenación y las usa para confundirte. Y uno dice, bueno, pero Aldi está allá, ¿no? Y, bueno, pero Aldi se manejó así, entonces, bueno, capaz que es por la forma en que Aldi lo hizo, voy para ese lado. Ay, no, pero esta vez Vivi lo hizo así, entonces yo tengo que vaciarme y dejar que el Espíritu Santo me muestre cómo debo conducirme. Porque a lo mejor a Sandrita le funcionó de esa manera. Pero Sandra tiene un propósito diferente al que Dios tiene conmigo. Y lo que ella vivió en la niñez y lo que vivió en la juventud y lo que vivió en su vida es totalmente diferente a lo que yo viví para apoyarme en una persona, cómo al otro le funcionó. En vez de buscar la dirección de Dios, debo vaciarme para buscar la dirección de Dios, para poder aprender a vivir en lo secreto de este mundo. Y Dios revelarse y poder entender una palabra como esta, que me tengo que quedar solo, que Dios tiene que tratar conmigo, que Dios tiene que romper con cosas de mi vida, que me tiene que revelar lo del reino, que en realidad en vez de amar mi vida, pero no lo tome tan así, no se vaya a hacer daño, por favor, pero que en realidad yo tengo que amar la vida de Dios para que tenga vida eterna. Tengo que vaciarme para poder entender la manera en la que tengo que vivir. Amén. Y lo segundo, para terminar, tenía otros versículos, pero lo vamos a dejar. Pero si usted lo quiere leer, Filipenses 2, del 5 al 8, si lo quiere leer en su casa, lo puede leer, ¿sí? Vaciarme es voluntariamente reducirme para que Dios haga la obra que tiene que hacer. Y por último, esto de entrar en lo secreto o entender lo secreto para vivir este mundo es buscar dónde Dios está. Vaciarme y buscar y estar donde Dios está, ¿sí? Es muy común para nosotros, los cristianos, que tratamos de estar. ¿Usted tiene familia que no tiene al Señor? ¿Tiene familia que...? Qué difícil que es poder entenderlos, ¿le pasa? Qué difícil es poder, no sé si la palabra es encajar, lograr encajar. Hace 1 año y medio más o menos vengo a un culto con el alma, con el espíritu intacto, pero el alma destrozada. Porque el alma, dijimos la última vez que estuve predicando, había que ministrarla, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que dijimos que había que tratarla, había que cuidarla, había que alimentarla. Y recuerdo que mi alma tenía ahí una situación familiar y me sentía como en la adolescencia, que no encajaba. Que desde que conocí a Cristo nunca había encajado. Entonces, cuando uno se siente así, ¿cómo se siente? Rechazado, uno no se siente aceptado, parece que somos ese bicho raro, parece que tenemos algo raro, que no nos aceptan o que no nos quieren, y el alma se duele. Y recuerdo haber llegado acá a la iglesia y lo único que necesitaba era adorar y estar en la presencia de Dios y que nadie me vaya a preguntar nada de la escuela dominical, que nadie me diga, yo que necesitaba entrar y estar en la presencia de Dios por esa cosa que a veces tengo y que es una debilidad, y usted va a orar por mí, esa debilidad que a veces me cuesta ocuparme de mí cuando algo me lastima, cuando algo me hiere, como que yo sigo. Tengo esa particularidad de seguir y después cuando ya estoy mal me doy cuenta que algo me hizo mal. Eso me sucede a veces a mí, que no me doy cuenta que cuánto mal me hizo algo hasta que a lo mejor estoy quebrada o hasta que a lo mejor está en la adoración y me di cuenta que algo me está pasando. Y entonces tengo, Espíritu Santo, mostrarme qué me hizo mal. ¿Usted tiene debilidades? Bueno, una de las mías es esa, que no me doy cuenta muchas veces cuán mal me hace algo. Entonces llego acá y mi alma estaba
quebrada. Y el Espíritu Santo en su amor, en su bondad, me habló y me dijo, ¿cuándo te dije que ibas a encajar? Si para el mundo nosotros estamos locos. Si el mundo ya tiene un concepto de nosotros. El diablo te quiere hacer creer que no te quieren, que te desprecian, que te dejan a un costado. Es un choque espiritual. Debí vaciarme ese día para que el Espíritu Santo me ministrara y pudiese entender que no es que mi familia no me quiere, sino que hay un choque espiritual. Yo voy para un lado y ellos están yendo para otro lado. ¿Qué me queda? Orar. Vaciarme de toda esa melancolía, de toda esa tristeza y dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi alma y Dios pueda hacer nuevamente algo nuevo en esa área, en esa parte. Y dejar de tratar de querer encajar en algo que si Dios no está ahí, con esto no le estoy diciendo que usted no coma con su familia, que usted no esté con su familia, pero que busquemos la guía del Espíritu Santo. Porque a veces compartimos y salimos más vacíos de los que entramos en ese momento y en ese lugar. Y Dios no, el Espíritu Santo no quiere que lo metamos de prepo en algo que después salimos mal y estamos mal. Aprender a que podamos estar en los lugares donde Él está. A veces hay argumentos del enemigo. ¿Saben lo que? El otro día estábamos reunidos con Chanel y con Dai. Y charlábamos un poquito sobre cómo la iglesia tiene que capacitarse, el objetivo y para qué la iglesia se tiene que capacitar. Y usted nos ve que en los anuncios estamos y le decimos que haga la escuelita, que mire el video, que haga la tarea, que lo pueda hacer y parece que no sé, que como que tratamos de convencerlos. Usted tendría que salir corriendo y decir, yo me tengo que capacitar, me tengo que preparar. ¿Cómo no me preparo para los tiempos que estoy viviendo? Si yo no me preparo, no me formo, ¿cómo voy a poder sobrellevar ciertas situaciones de la vida? Como padre, como madre, como hermano, como hijo. Si usted no tiene la sensibilidad suficiente para que el Espíritu Santo le tire una soga y no sé, le diga a Dayana cómo formar a Delfina en los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos de Dios para que Él nos guíe. Mire, se lo voy a contar como testimonio. Le contaba, ya terminamos, le contaba a una hermana y le decía que cuando Tiago tenía 4 años, desde los 3 ahí que empezaba a hablar, él nos decía que quería un hermano. Y todo lo que nosotros podíamos darle, se lo dábamos, y más como hijo único, predomina eso, que uno que le da la tele para que mire, que le da el juguetito, que hay un pedazo de pan, va a ser para el chico, no tiene que compartir en realidad. Llega a los 4 años y él empieza a darse cuenta que sus compañeritos tenían hermanitos. Entonces recuerdo que una amiga nuestra de la familia queda embarazada y su hijo tenía 6 años y él empieza a decirnos son malos porque no me dan un hermano. Así fue que él tiene una hermanita invisible que se llamaba Florencia. Entonces primero nos causó gracia porque muchas veces a esa edad tienen algún amiguito o algo, pero después empezó a poner los platitos, le enseñábamos a poner la mesa y éramos 3 y ponía 4 platos, porque estaba Flor, que era su hermana. Así que empezamos, bueno, esto ya deja de ser un chiste, así que empezamos a hablarle que Flor no existía. Bueno, después lo trasladó a la escuela y dijo que yo estaba embarazada. Así que me llamaron de la escuela para preguntarme y que no estoy embarazada. Era su anhelo de querer tener un hermano. Obviamente uno cuando un hijo tiene una necesidad, nos ponemos mal, nos ponemos tristes, nos cargamos. Me acuerdo que orábamos y no sabíamos cómo, no sé, me acuerdo una vez íbamos a comprar y se fue llorando, vino con nosotros llorando y decía, si yo tuviese un hermano, me quedaría, bueno, y así todo, ¿no? Me quedaría en casa con mi hermano, decía. O si es más chiquito, yo lo cuidaría. Y nosotros orábamos y decíamos, ¿qué hacemos? Yo digo, yo soy la tercera de 3 mujeres y tengo a mi hermano
que es más chico que yo, y somos 4. Y cuando yo era chica decía, ¿por qué tengo hermanos? Ahora no, Marcela, ahora no lo digo. ¿Por qué tengo hermanos? ¿Por qué no fui hija única? Y este chico estaba desesperado por tener hermanos. Todo al revés, ¿no? Miramos la vereda enfrente y el otro es más feliz que nosotros. Pero recuerdo un día que veníamos orando y veíamos su corazón lastimado porque lo manifestaba esto de no tener hermanos, y no era algo que podíamos solucionar nosotros, pero comenzamos a orar y nos vamos a comprar, y cuando volvimos le dije, pero vos sí tenés hermanos. Ponía con el tema del hermanito de vuelta. Le dije, pero vos sí tenés hermanos. Vos tuviste 7 hermanos que estuvieron en mi panza, y ahí comencé a hablarles, y ahí fijó toda su atención en lo que yo le estaba hablando. Vos sí tenés hermanos, están con Jesús, y ahí no me acuerdo bien todo lo que le dije. Nunca más volvió a protestar por el tema de sus hermanos o a mostrar dolor porque no tenía hermanos. Ahora, mucho tiempo estuvimos con eso del tema del hermano. Fue un momento que Dios reveló cómo poder ayudarlo con la necesidad que él tenía. Estar donde Dios está te lleva a tener una sensibilidad para saber cómo vivir en los tiempos que estamos viviendo. Estar en un culto, prepararte, buscar a Dios. Estás lavando los platos, el Espíritu Santo te dice, deja y anda a orar, ya voy, y después me termino olvidando. Anda en el momento que te está llamando, en el momento que te quiere revelar. Vacíate en este tiempo y procura estar donde Dios está. Tantas cosas nos vamos a ahorrar de los tiempos que estamos viviendo. Ponete de pie y vamos a hacer una oración. Cerra tus ojos. Y como decíamos el otro día, ministra tu alma en este momento, que está afanada, que está preocupada con tantas cosas, que necesita vaciarse de